pensaste que el cerebro se podría entrenar para generar abundancia, dinero, prosperidad en tu vida? ¿Se puede entrenar la materia para que eso que soñás, que tanto querés lograr, aparezca en tu vida, aparezca en tu realidad? ¿Sirve el entrenamiento cerebral? Bueno, les cuento que estuve casi un mes en Europa estudiando, investigando, trabajando muchísimo. Estoy meditando cerca de 2 horas y media por día, probando todo esto que estoy estudiando desde lo que es para mí absolutamente nuevo, que es el entrenamiento profundo cerebral con la meditación para lograr manifestar lo que soñás. Y bueno, les cuento que es impresionante, pero estoy descubriendo un mundo que me está partiendo la cabeza, que es cómo estas enseñanzas que hace tantos años vengo estudiando con los maestros ascendidos de miles y miles de años en la antigüedad, el aquietamiento de la cabeza, el entrenamiento, el estar no 15 minutos por día meditando, sino tomarte el trabajo de así como te bañas todos los días y te lavas los dientes y te lavas la cabeza y tratás de comer bien o haces actividad física. ¿Qué pasa si empezamos a entrenar al cerebro para que pueda tener una buena conexión con el alma? Que de eso se trata, es decir, bajar todo el impacto, las ondas cerebrales que no nos sirven, que nos aturden, ese pensamiento que decía tanto Gautama de dejar ir los pensamientos y tratar de estar equilibrado. ¿Esto realmente funciona? ¿Sirve? Y bueno, les cuento un poco mi experiencia. Yo ahora más o menos desde enero que estoy haciendo prácticas de meditación muy intensas, me levanto a la mañana muy temprano. En enero mi tiempo de meditación era alrededor de 1 hora, febrero también, 1 hora y pico. Y hará más o menos 2 meses, 1 mes y medio, que empecé a tomarme la meditación muy en serio, de decir, bueno, tengo que meditar. Primero lo hice por obligación, porque quería probar lo que dicen los nuevos gurús de la neurociencia y la espiritualidad, si esto que contaban, ¿qué me servía? Bueno, estoy leyendo a Joe Dispenza y estoy leyendo a Stanislao Bajraj y viendo, bueno, ¿qué produce la meditación en mi vida? Y lo primero que noté es que ahora es como necesito respirar o mover mi cuerpo. Cuando uno empieza a entrenarse en esto que al principio el cerebro no quiere saber nada, porque cuando en una meditación que duraba 2 horas y 20 de reloj, donde estoy con los ojos cerrados, 2 horas y 20, obviamente el cerebro al principio dije, pero esto es una locura, ¿eh? El primer día fue realmente una tortura. Y fue impresionante que como con el paso del tiempo no solamente empecé a disfrutar, sino que llegó a ser una necesidad la meditación. ¿Y qué veo que pasa? Lo muy importante primero es cómo uno empieza a adquirir serenidad. Empezás a estar mucho más tranquila, te alteran menos las cosas, bajás la irritabilidad. Y otra cosa que estoy aprendiendo mucho es la importancia de tomar en cuenta el momento presente, pero también saber que a través de todas estas prácticas meditativas, donde ya lo decían los metafísicos hace miles de años, es cierto que vos te podés conectar con una dimensión donde todo lo que soñás es posible y mucho más. Es decir, ¿qué hace a nivel neurociencia? Te pone en un escenario, vos te tenés que entrenar, bajar las ondas cerebrales, que más o menos tardás entre 30 y 40 minutos, 45, en que el cerebro baje de ondas altísimas a ondas alfa, teta, gamma, que son ondas donde el cerebro trabaja mucho más fácil, más lento y es mucho más sugestionable. Pero por otro lado, cuando vos en esos momentos donde hay tanta quietud cerebral, empezás a visualizar lo que querés lograr, cómo sería ese acontecimiento que tanto soñás, cómo vivirías, dónde estarías. Acuérdense que el cerebro no distingue realidad de fantasía. ¿Qué hacen básicamente? Toman como momento presente eso que tanto soñás. Por ejemplo, yo sueño entrar en un teatro con muchísima gente que me venga a ver. Entonces, en mi película mental, yo entré un montón de veces, cientos de veces entré al escenario.
El cerebro no puede distinguir si eso es real o es mi fantasía, pero para el cerebro, en mi cabeza, yo ya entré un montón de veces al escenario donde muchísima gente está feliz, la gente está en una conferencia conmigo, visualizo las luces, siento el olor al teatro, veo la gente que me abraza cuando termina el espectáculo. Es decir, para mi cerebro, yo ya estuve un montón de veces. ¿Y por qué eso es importante? Primero, porque estoy creando una posibilidad presente. Para mi cerebro, yo ya estuve un montón de veces en el teatro. El cerebro no distingue realidad de fantasía. Entonces, para mi cerebro, Cecilia ya estuvo cientos de veces en el teatro. Por otro lado, cuando esta es mucho más fácil, desde el punto de vista de lo que se está estudiando, atraer a la realidad de 3D lo que uno sueña en la quinta dimensión. Es como que si vos te convirtieras en un imán donde eso que tanto soñás, que tanto visualizás, lo atraes al momento presente. Se han hecho muchos estudios, a mí me impresionan mucho las casuísticas, las estadísticas que tienen, donde trabajar con estas técnicas de meditación tan fuerte han hecho que la gente casi mágicamente logre lo que soñaban crear en la vida. Se han producido en eventos, que esto está todo testimoniado, sanaciones de gente que tenía distrofias musculares, que son enfermedades que no tienen cura para la metafísica, ni hablemos para la metafísica, si tienen cura para la ciencia actual, no hay cura para las distrofias graves, cánceres terminales que en estados de meditación y con práctica continua se producen sanaciones impresionantes de cuerpo, se logran oportunidades inimaginables, es decir, cambias la historia de lo previsible a un futuro absolutamente imprevisible, nuevo, te abrís a crear. Eso es lo que me fascina de estas técnicas, que en estos estados tan profundos de meditación podés crear lo que soñás. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia? Primero, el cerebro no va a querer estar mucho tiempo en meditación. Fíjense que si ustedes empezaron a meditar, saben lo difícil que es estar 5 minutos, 10 minutos, pero lo que creo es que así como uno al principio no quiere ir a hacer actividad física, más cuando uno está excedido de peso o cuando hace mucho tiempo que no haces actividad física, no es fácil ir a un gimnasio por primera vez. Vas y a los 10 minutos te quieres ir. Lo mismo va a pasar con estas técnicas que les estoy proponiendo. Es decir, sepan que les va a costar estar un tiempo largo, por lo menos 20 minutos a media hora. Antes de eso es muy difícil que el cerebro baje las revoluciones y ustedes entren en un estado prehipnótico, es decir, donde yo le doy una orden al cerebro, crea la escena, crea el teatro que Cecilia quiere para ir a dar una conferencia. Cuando yo le doy la orden en un estado hipnótico, es muchísimo más fácil que el cerebro físico acepte esa realidad, pero aparte que atraiga por identidad de forma, igualdad de forma. Ahora yo, Cecilia, en ese estado, se convierte en un imán magnético que atrae posibilidades. Entonces es impresionante lo que empieza a pasar en el futuro. Ahora, ¿qué tendrían que empezar a hacer? Obligarse a ponerse una música tranquila y estar o con meditaciones guiadas o con meditaciones que hay cantidad en internet. Pónganse meditaciones donde ustedes digan, yo sí o sí voy a empezar por 20 minutos. Menos de 20 minutos es muy difícil que sin entrenamiento ustedes puedan bajar la intensidad del cerebro. Y por otro lado, es importante esto de que a mí me costó mucho, me sigue costando, abrirse a posibilidades ilimitadas, escenarios que uno ni siquiera se puede imaginar, oportunidades, coincidencias, sincronicidades, como decía Jung, que uno no se puede imaginar. Generalmente, cuando uno empieza a practicar esto, siempre busca lo conocido. Si tengo 10 pacientes, quiero 20 o 15. Si gano $1.000, quiero 1.500. En este tipo de prácticas, como se usa la conexión con lo superior, en el próximo podcast que les voy a grabar, les voy a contar lo que yo estoy encontrando como una llave mágica para crear. Esto van a tener que esperar al próximo podcast para escucharlo, pero
esto de abrirse a lo que uno ni siquiera se puede imaginar. Es decir, me abro a que el universo me sorprenda, la realidad me sorprenda. Porque si Cecilia tiene que crear, Cecilia va a crear en chiquito, va a crear en limitado. Y uno tiene que animarse a pensar en grande, a decir, ¿qué pasaría si yo le dejo a la divinidad crear algo que nunca me lo hubiera imaginado? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que crearía? ¿Qué sería para mí algo impensado? ¿Qué sé yo? Que me llame un espiritual de Estados Unidos y me invite a dar una conferencia con él con miles de personas. Es decir, mi cabeza no lo puede pensar, porque mi cabeza enseguida va a decir, esto es un delirio. Pero ¿qué pasa si yo esto se lo pongo al campo de las infinitas posibilidades, al campo de la creación divina? Bueno, gente, les cuento que mis próximos cursos van a ser todo el tiempo neurociencia actual, 2024, con pruebas, con datos estadísticos, más la espiritualidad de los grandes avatares que vinieron. Porque la verdad me está cambiando la vida. A mis 62 años, por cumplir 63, es como que recién ahora, después de tantos años en la metafísica, desde el 2007, recién ahora empiezo a encontrar la magia de la quietud, el aquietamiento y la creación. Nos vemos muy prontitos en otros episodios que les voy a estar transmitiendo informaciones que les van a partir la cabeza, como les digo yo siempre. Un beso muy grande para todos y nos vemos muy, muy prontito.